ustedes están hablando de asuntos que no son competentes, no son idóneos, pero decimos, y la democratización justamente de la justicia, en esa democratización, ¿debemos intervenir los legos o es únicamente, sí, yo creo que sí, o es únicamente para las personas expertas? Y por eso vino una experta que es la abogada Elena Quintero, a quien ya le agradecemos, le damos la bienvenida, y también es un debut en el estudio, en la parte física, porque no todo es virtual en el mundo. La tercera persona que viene al estudio. Así es. Bueno, bienvenida. Viene muy poca gente acá. Elena, un gusto. Bienvenida. ¿Qué tal? Me encanta. Es más lindo que por teléfono. ¿Sí? Sí. Vio qué bonito el estudio. Nosotros pensábamos que se iba a asustar al vernos. Pero, bueno, es para asustarse cuando ve algunas caras. Se ha topado con cosas peores, sí. Entonces eso hace que ella estaba amortiguada. Bueno, muchas gracias por venir. Veníamos conversando de un tema, charlando, primero con la imposibilidad de que la democracia sea democracia. ¿Por qué dice esto usted, por ejemplo? Bueno, porque no tenemos acceso. Hemos hecho las gestiones pertinentes, le agradezco al departamento de producción que las hace, para dialogar con alguna senadora o algún senador para tocar, entre otros temas, el asunto del Consejo de la Magistratura, básicamente para entender este organismo que fue creado en la reforma de 1994, cuál es el rol que le compete, cuál es la reforma pretendida y por qué ahora esta disputa que hay y por qué esta ley que reforma este organismo o las facultades de este organismo. Mirá, el Consejo de la Magistratura, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, lo que es un auxiliar del Poder Judicial. Y tiene a su cargo ni más ni menos que la selección de los magistrados que tenemos. O sea que el nivel de magistrados nos indica cómo está funcionando el Consejo de la Magistratura, claro, tanto a nivel nacional como provincial. Tienen diferencias, pero básicamente ellos están encargados y son los responsables de la selección de los jueces, que luego hacen el procedimiento legislativo correspondiente. El Consejo de la Magistratura es un órgano que termina siendo político, porque en definitiva, si bien está integrado por facultades, si bien está integrado por miembros del Poder Judicial y por miembros del Poder Político, en definitiva es un órgano que es político, y ese es el gran problema que tenemos con nuestros magistrados. Además de que no se jubilan si no quieren, hasta que no se muera. A nivel nacional tienen 75 años. Tiene un nombre, es la intangibilidad. No, la intangibilidad es que no le pueden modificar el salario. Claro, eso es que no puede intervenir el Poder Ejecutivo en realidad en muchas cosas, entre otras el salario, ¿no? Claro. Es algo así como que son para garantizar la independencia. Pero ellos no tienen la edad mínima, está en la ley, pero pueden no acogerse a la edad jubilatoria. O sea, cualquier persona que desarrolla su labor, a los 65 años tiene que jubilarse, puede pedir el caso de los varones a los 65, el caso de las mujeres a los 60. Claro, en general, digo, claro. O sea, hay excepciones, pero sí, en por general ejemplo, los colegiados nos jubilamos ambos a los 65. Hay cuestiones no sabía eso, en colegio de abogados, todos nos jubilamos a los 65. Realmente contrario a toda la legislación a favor de la mujer, ¿no? Sí, pero bueno, en cabeza de herrero, cuchillo de palo. Efectivamente, bueno. Pero bueno, uno puede, digamos, pedir prorrogar ese plazo por un determinado tiempo, pero en los magistrados no. Entonces la verdad es que tenemos magistrados que ya ni siquiera están en condiciones psíquicas de ejercer su cargo, porque por algo la edad jubilatoria es una, digo, ¿no? Entonces, por más bien que ellos se encuentren, me parece que es de todos modos otra discusión, si la vejez es una enfermedad, digo, es una bastante compleja, pero a nivel no es una enfermedad, pero digo, me parece que hay un plazo para cumplir, son ciclos. Lúcidamente un cargo. Bueno, y sobre me parece que esa es otra discusión. Creo que tiene más que ver con el resto de la sociedad. Digo esto porque no son entidades, no son deidades, a esto me refiero, con lo cual deberían tener regímenes similares al resto. Claro, todo deberían tener. Sí, o sea,
porque no tienen igual el mismo salario, régimen, claro. no tienen el mismo régimen salarial, igual tarea, igual salario. son los únicos que van actualizando los sueldos con la inflación. Por lo tanto, un empleado judicial, vamos, no los federales, porque los federales tienen un sistema diferente, pero los provinciales, los únicos que les actualizan los salarios acordes a la inflación son los magistrados. Y a nosotros. Y a nosotros no. Los periodistas, Los periodistas son muy actualizados ellos. Sí, en información. Sí, nos hacemos rápidamente millonarios. Entonces... Lo disimulamos. Sí, sí. Bien. Somos moderados. Bien. Entonces, bueno, me parece que el planteo es que de una vez por todas los magistrados tienen que dejar de ser una casta diferente a la sociedad y que debe dejar de intervenir el poder político. Porque si para que un juez comience a ejercer funciones interviene solo la política, porque en definitiva una decisión que termina siendo del órgano legislativo. Claro, el Senado es el que le debe dar aprobación. Exactamente, Sí. y quien envía la terna, quien envía a ese magistrado es el gobernador. Claro, el Poder Ejecutivo postula, Claro, digamos. La claro. moción es del Ejecutivo y la aprobación o no es del Legislativo. Y en Mendoza tenemos una gravedad con respecto a eso, porque la mayoría, y la mayoría muchas veces es de un solo partido, entonces empiezan, ¿qué es lo que está pasando ahora en Mendoza? O sea, responden. No hay una cláusula que dice tienen que ser ecuánime, tiene que ser uno de cada partido. Es que no deberían ser de los partidos políticos, los magistrados. Bueno, por lo menos que sea variadito. Deberían tener debería no ser la mayoría automática que tienen ahora, sino debería ser una mayoría especial para elegir los magistrados. Entonces, sí, en torno a la participación política, también lo hablábamos recién, primero que es inescindible el humano el hecho de tener una decisión y definición política. El hecho de que esté tan vinculado a los partidos políticos es lo que en definitiva transforma esa idea de alguna manera utópica de la república, que era de tres controlándose entre sí, convierte realmente en una otra cosa. No existe determinada independencia de ninguno de los poderes, ¿no? En Mendoza se ha terminado siendo un partido político más con militancia activa de un sector, nivel nacional, y a nivel nacional también. Lo que pasa es que a nivel nacional por ahí están un poco más, se disputan un poco más algunas cuestiones, pero en definitiva terminamos teniendo causas armadas porque algún magistrado responde a un poder político. O sea, lo cierto es que la selección de magistrados, la remoción de los magistrados, que es el otro, la otra facultad que tiene exactamente. el Consejo. Después ellos tienen además la capacitación a nivel nacional, a nivel provincial no, pero a nivel nacional tienen a cargo el Consejo de la Magistratura, la Escuela Judicial, con lo cual también es importante, porque la Escuela Judicial no solo... Pero es endogámico, digamos, claro, o sea, siempre reproduce lo mismo que hace, ¿no? Entonces, me parece que el planteo, a ver, ¿qué deberíamos empezar a hacer? Y bueno, de una vez por todas también nosotros elijamos a los magistrados, que tengan un periodo de tiempo acotado, claro. Que Bien demuestren decía recién un idoneidad. oyente esto de que primero es imposible que haya una variación, como podría instrumentarse de otra manera, que es esto de que la duración de los jueces fuese, por ejemplo, la mitad del periodo de lo que dura el Ejecutivo, para que se entienda que no debe haber una sumisión de un poder con el otro, para lo cual, por ejemplo, no podría ser que no se jubilen nunca, porque si no es imposible hacer esto, ¿no? Bueno, lo sufrimos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvimos un caso que fue, podríamos decir, emblemático. ¿Y acá? No, pero el de la Nación, digo, en cuestión etaria, no estoy diciendo... No, sí, pero acá también tenemos un señor que no sé si... No sé si para alcanzar al otro. Hay que ver. Aparte no trabajan, o sea, por lo menos en la provincia de Mendoza. No, casi. Bueno, pero eso no tiene que ver con la edad tampoco. No, pero digo, sí. Ese señor en particular, o sea, estamos pagando sueldos de casi $1 millón a una persona que hay que ver cuántas horas y cuántos días trabaja. Y súmele los viáticos que tiene. Sí, el chofer, el teléfono. Teléfono. Bueno, pero otras actividades también lo tienen a eso. El que... Viático, chofer. Sí. Bueno, sí, pero se van. O sea, duran 4 años y se van. Entiendo, interpreto que cuando
a ver, bueno, primero un régimen de justicia es lo más complejo que hay porque es difícil hasta definir qué significa. En el caso de Mendoza, concretamente, en donde el nivel de conflictividad de Mendoza es altísimo, de todo punto de vista, civil, penal, la litigiosidad es la más alta, según nos decía el doctor Emilio Velada Sousa, del país. Bueno, también esto obedece a calidades institucionales para que no haya, primero para esto, para que haya acuerdos previos, que no se llegue todo, no puede pasar todo, absolutamente todo, por el organismo judicial, porque como decíamos, eso tiene que ver con la educación. En las salitas de 4 tienen que estudiar derecho romano directamente para poder vivir y saber cómo enfrentarse y cómo dialogar, ¿no? Que es un poco complejo. Y sí, si tuviéramos más ejercicio del derecho romano, tal vez estaríamos mejor. Sí, yo, ignorante de la materia, pensaba que todavía se dictaba en las hay algunas universidades, pero algunas que no. Sí. Hay algunas que no. Yo pensé que era inevitable, por ejemplo. Debería. Pero bueno. Yo tengo una consulta, Elena, porque estamos hablando de esto de la posibilidad de que nosotros eligiéramos a los jueces, digamos. ¿Qué figura podría ser viable esto? Porque lo planteamos como en realidad bastante complejo. ¿Puede existir una figura legal que diga, bueno, una porción de la sociedad calificada puede elegir a los jueces? Yo creo que los jueces inferiores no, pero sí deberíamos tener un sistema de que sea por mérito. Y porque además deberían existir prácticas sociales. Yo, por ejemplo, a los jueces penales, como materia obligatoria para ejercer el cargo, los llevaría un día a que estén privados de la libertad. Que vivan la cárcel, que vivan lo que se vive en las comisarías, para que después la toma de decisiones también se haga en función de lo que va a sufrir o va a padecer la persona a la cual ellos tienen que tomar decisiones. Porque si no viven en un mundo tan paralelo, porque además de eso no entienden que socialmente, a ver, ellos no han tenido nunca alguna necesidad o son... No, ni la van a tener con ese sueldo. Entonces no entienden la dinámica social y realmente empiezan a vivir mundos paralelos, porque cuando vos estás en un cargo tantos años, cobrando tan bien, además, es como ya una maquinaria. No, eso son micromundos. Claro. Son micromundos en donde no se avienen a lo que le ocurre a la sociedad y por ende a las personas que constituyen esa sociedad. Bueno, y esto también obedece a otra cosa. Por supuesto que en esto hay patrones. Digo, si no hay justicia social, no hay justicia. Digo, no. Si no hay justicia social, no hay justicia. No hay posibilidad de impartir justicia, porque si ya empezamos que unos no tienen como para comer y el otro tira la comida, bueno, ya sabemos que en sí mismo, insisto, si no hay justicia social como partida, como inicio, ¿no? Sí. Casi imposible. Después lo que se hace es más o menos dirimir y administrar quién es peor que el otro y cómo salvar al resto de la sociedad hipotéticamente decente de aquel malhechor que puede llegar a vulnerar nuevamente algunos de los derechos. Pero esto tiene que ver solamente con la idea y no con la práctica. De hecho, esto que la doctora Elena, no le gusta que digan doctora, pero la abogada Elena nos ha dicho que, y están en los antecedentes, las cárceles están repletas de personas pobres, no necesariamente los delincuentes están en la cárcel. No, muchos deberían estar en justicia, pero bueno, es lo que tenemos. Pero a ver, los sistemas estos, que son sistemas de élite, como es el judicial básicamente, lo que hace es cada vez reducir más las posibilidades de que el resto de los ciudadanos gocemos de algo parecido a la justicia. Sí, totalmente. Porque es algo así como la solidificación de los privilegios, ¿no? Que es lo que porque vemos. Además quien accede a la justicia también, si vos tenés un abogado particular y por ejemplo sos víctima en un ilícito penal y tenés plata, podés pagarte el abogado que te represente como víctima y que pelee tu causa. Pero si sos pobre, te tienen que asignar determinados delitos que el Estado les proporciona, la querella particular, o sea, esperar justicia está la buena de Dios, ¿entendés? O si algún abogado de la matrícula de generosidad te quiere representar porque por cuestiones de ideologías personales,
en forma gratuita, bien, pero si no, lo cierto es que la gente no tiene el mismo acceso a justicia. Cuando hablamos de acceso a justicia, hablamos de acceso a todos los derechos que todos los ciudadanos tenemos. Y esto en la justicia se ve muy notoriamente. Entonces, a ver, una mujer por ahí viene en el fuero civil, no es el fuero en el que yo litiga permanentemente, porque no, o en familia. O sea, familia sí es gratuito, pero el fuero civil no. Entonces una persona que tenga que litigar en la justicia civil tiene que hacer el beneficio de litigar sin gasto, tiene todo un trámite para demostrar que no puede pagar el acceder a la justicia, que cuando llega el final, la sentencia, a lo mejor ni existe esa persona. Entonces la verdad es que en Mendoza tenemos un alto grado de litigiosidad, eso es cierto. En todos los fueros, el fuero familia está explotado directamente. Hicieron una reforma que no le sirve a nadie. ¿En qué consistió la reforma, Elena? Y también los agruparon, porque ellos se creen que agrupar jueces y la oralidad, con eso vamos andando. No, la oralidad es mucho más ágil, sí, claro. Que nosotros los abogados podamos subir las presentaciones por sistema informático y no ir a la mesa de entrada a entregar un papel, sí, también lo celebramos, pero lo cierto es que para hacer ese tipo de medidas tenés que tener infraestructura, no podés tener, se colgó, se cortó, no hay sistema, la audiencia se suspendió porque se cae. O sea, eso es muy común, muy frecuente. Sí, y además es la no interpretación de lo que están viviendo esas personas, porque no es, a ver, quizás para el que lo imparte es una cuestión de carácter cotidiano y administrativo, ¿no? Entonces, vamos a decir qué es lo que le corresponde a cada cual, y para él es pero para el que lo padece, sufre, necesita y requiere, es dramático. Y una mujer que está, o un varón, vamos a poner los varones que quieren ver a sus hijos y que la justicia le tiene que impartir un régimen de comunicación, y que pone una medida de urgente tratamiento y está un año esperando que la jueza le diga si puede ver, cuándo puede ver a su hijo, es dramático. Y que se caiga la audiencia. Estaba por salir, pero tenemos problemas de conectividad. Claro, tenemos internet. No, porque tenemos un gratuito, te dice. Entonces, como es gratuito, se nos cae. Ay, no. ¿Cómo? A ver. Sí, juzgado de familia de Las Heras. Tenemos un gratuito. Entonces ¿qué significa? Tienen un wifi. Claro. Es gratis, no lo pagan, claro. O sea, como si vos y yo es no una tenemos... es una ofensa a la administración de cualquier cosa. No pueden pagar un servicio de internet. Entonces dice, se nos cae. Y se cae. Y es cierto que se cae. Nos quedamos... No hace falta que lo simulen. No. O sea, es verdad. Y entonces tienen un tiempo para la audiencia, porque ese tiempo es limitado, porque después se cae, se termina de grabar. Entonces, esto es la justicia que tenemos. Ellos dicen que funciona. No funciona. Lo cierto es que no funciona. En estos años, ahora ya se puede decir qué andaba mejor y qué andaba peor. Y la colegiación está muy lejos de ser lo que ellos, la panacea que ellos dicen que es. Porque además, en la colegiación, en la parte penal, tenemos jueces incompetentes que están interviniendo. Y esto es grave. O sea, hay jueces que fueron puestos en funciones por el Consejo de la Magistratura, luego el Senado aprueba su pliego en un cargo específico. Los colegiaron y les dieron mayores atribuciones que las que previstas en la Constitución. Y no tienen la capacitación suficiente, ni las habilidades, ni las condiciones, ni la voluntad. Si ya llegaron con flojo de papeles para el cargo específico, ahora los colegiaron. Le amplían las facultades, claro. Exactamente, le ampliaron las facultades ni siquiera por ley, porque la ley está bien, pero cómo la aplicó el Poder Judicial es lo que está mal. Entonces, le dieron mayores facultades a jueces y hoy tenemos jueces penales colegiados con mayores facultades que las dadas por la legislatura al momento de aplicar su pliego. Es dramático, ¿no? Es dramático y es grave. Sí, es peligroso. Es muy grave institucionalmente, porque además todo eso trae aparejado la nulidad de las actuaciones que ellos puede anular un juicio. Se puede anular toda la actuación. Claro, también hablábamos de esto porque en la reforma del 2006 en el Consejo de la Magistratura Nacional
a 15 años, en el 2021, la Corte Suprema de Justicia dijo, es inconstitucional. 15 años de proceso. O sea, todo lo que estuvo en ese sándwich está en un limbo, porque cualquiera puede, seriamente, ¿no? Puede apelar algo que le hayan dictaminado a propósito de este dictamen de inconstitucionalidad, que ahí sí tiene que ver también con una decisión política, podríamos decir, desestabilizadora de todo el sistema, ¿no? Sí. Y además, mira, ¿sabes que también los magistrados cada 5 años, yo no te digo que se vayan en sus cargos si no quieren, sí a ponerle un tope jubilatorio, porque cada 15 años tienen que volver a rendir, tienen que volver a pasar el examen psicológico, que en el consejo eso podríamos explicarlo, porque hay gente que no lo sabe, no rinden más una vez que están instalados en el salvo puesto. que quieran acceder a un cargo de mayor jerarquía, no rinden nunca más, se jubilan. Claro, salvo que quieran postular a algo que sea superador, no rinden. Habiendo además actualizaciones legislativas sobreabundantes, porque la legislación cambia y se agrega, no solamente cambia, ¿no? No se les exige nada más desde que se más allá de rendir, instruir, nada más. No, capacitaciones que hacen... Son voluntarias. Sí, y que por ahí en algunos casos en el Ministerio Público por ahí les imponen capacitaciones obligatorias a los fiscales. Pero es cierto, los dictan o sea, es como si vengo yo, te dicto el curso, ¿entendés? O sea, es un nivel, es un gran grupo de amigos el Poder Judicial. Sí, tal cual. Y la verdad es bueno, que pasa un poco en general en la cosa política, también lo hablábamos, ¿no? Sí, se pelean. Del 2001 eran que se vayan todos, y cuando revisamos los nombres, digo, no se fue ninguno. O sea, los que se fueron sin voluntad propia a otro mundo, digo, pero no es porque se hayan ido. Aún los que los escuchamos hablar de tanta ética y qué sé yo, o sea, desde el año 83, o sea, por ejemplo, Cornejo, que ahora está ahí viendo que quien habla del que se va a postular, que no es momento de hablar de postulaciones, claro, pero Cornejo vive del 83 de la política, desde el 83 está y habla en contra de la política. Claro, o sea, ya está, hemos mantenido aire a su familia desde la vuelta de la democracia. Entonces, la verdad es que le hacen mucho daño a las instituciones la perdurabilidad en el tiempo. Y esto es interesante, este punto, porque, sí, a ver, en el caso de la justicia, si uno viese que se ha mantenido este mismo cuerpo judicial, no ha habido alteraciones y han mejorado las condiciones de vida de la sociedad, hay menos personas en procesos judiciales, a ver, las cárceles no están atiborradas, ni padeciesen los que están adentro de las cárceles de, la verdad, que una situación que a veces es peor realmente que una condena a muerte, porque viven de manera infrahumana, pero no ocurre eso, por lo cual es notorio que tal como está el sistema no sirve. No sirve porque además, ¿sabes qué? Mira, yo siempre digo, los magistrados trabajan para el no jury. O sea, entre que vos vayas preso, aunque seas inocente, y yo, me pidan a mí un jury de enjuiciamiento, andate preso y vos inocente. Entonces esto quiere decir que no estás preparado para el cargo, o que solamente tu interés en el cargo es perdurar ahí y tener un buen sueldo. Entonces por eso yo digo, los magistrados deberían, primero, el examen psicológico debería ser obligatorio. O sea, y debería... Porque, ¿qué pasa? En los magistrados, por ejemplo, en los funcionarios, para acceder a un cargo de ayudante fiscal, el examen psicológico, si no te da apto, vos no podés acceder al cargo. Pero si sos magistrado y no da apto, no importa. No importa. Porque no es vinculante. Debería ser vinculante, y no solo vinculante, cada 5 años ellos deberían. Bueno, eso viola un principio muy elemental de la justicia, que es la igualdad, ¿no? Aparte de acceder a un cargo más alto, debe ser más que nada más que vinculante. ¿Qué otra cosa de esta característica no es obligatoria que puedas mencionar así como de gravedad? Porque esto ya me parece gravísimo. Pero, ¿qué otro punto? Bueno, no sé qué se les exige entonces, básicamente. Se les exigen tenés que cumplir con los requisitos constitucionales del tiempo de ejercicio de la profesión, todo, se hace una carpeta de antecedentes, se hace un examen, en Mendoza eso se modificó, antes el examen escrito, una vez que rendían escrito el examen,
si no lo pasaban, no pasaban al oral. Ahora todos pasan al oral. El examen escrito ya no es el primer tamiz, y luego de ese oral se hace la tabulación de quién va primero, segundo, el orden de mérito que se llama. Bien, bueno, nos hemos excedido inclusive en el entusiasmo y hemos quitado algunos muy minutos. Interesante la charla. Le agradecemos muchísimo esta visita a Elena Quintero, abogada, quien nos ilustra y sobre todo nos quita algunos velos y algunos prejuicios que tenemos sobre algunas cosas. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, Elena. No, gracias.